Este trabajo ha sido realizado por estudiantes de la Universidad Científica del Sur, de la Facultad de Ciencias de la Salud, en la carrera de Medicina, en el curso de Biología Celular, trabajo propuesto por la docente Santos Tucto y realizado por los alumnos Girón Mendoza, Galarza Medina, Gavidia Hoyos, Gómez Capani y García Quispe. La temática de este trabajo es el efecto de la temperatura en la velocidad de difusión. Para poder introducirnos en la temática, antes tenemos que saber qué es la difusión. La difusión consiste en el movimiento de una sustancia de una concentración mayor a una menor, y este movimiento se da hasta lograr una distribución uniforme de la sustancia en un espacio determinado. Los principios de velocidad de difusión se pueden resumir en dos hechos. Cuanto mayor es la gradiente de concentración, la velocidad de dispersión es mayor, y cuanto más alta es la temperatura, la velocidad de dispersión también lo es. Es importante mencionar que la difusión se hace presente en el campo de la biología, con el transporte de sustancias a través de la membrana celular. En algunos casos se da de manera directa a través de la membrana y en otros de manera selectiva, o sea que la membrana escoge qué sustancias entran y cuáles no, y esta se da con mayor rapidez dependiendo del apoyo de alguna proteína. Para destacar el proceso de difusión en el campo de la biología me voy a referir a la difusión simple. Para que ésta exista se necesita una membrana semipermeable. La permeabilidad es la capacidad que tiene un material de dejar fluir una sustancia sin cambiar su composición química. Esta se da de un lugar de mayor a menor concentración. Asimismo, se puede realizar directamente a través de la bicapa o a través de algún canal proteico. Por su naturaleza no se requiere energía para transportar estas sustancias. Las sustancias que atraviesan la membrana de manera directa en su mayoría son moléculas polares y sin carga. Podemos mencionar a las moléculas de oxígeno, el dióxido de carbono o la urea. También existen sustancias que atraviesan la bicapa a través de algún canal proteico, que es el caso de los iones. Los objetivos de esta práctica son averiguar si la temperatura del solvente tiene efecto en la velocidad de difusión y ver si este proceso ocurre o no en el cuerpo humano. Para responder a la temática de este vídeo es importante saber: ¿la temperatura afecta la velocidad de difusión? La velocidad de difusión depende de los siguientes factores: un gradiente de concentración mayor, temperatura elevada, tamaño molecular pequeño y mayor solubilidad en lípidos. Todos estos factores aumentan la velocidad de difusión simple. Por ejemplo, en la vida cotidiana se puede observar que cuando compramos algún tipo de producto como carne, pescado o de fácil descomposición, de manera inmediata lo colocamos en refrigeración. Y esto se hace porque si lo dejamos afuera por mucho tiempo, ésta empezará a descomponerse. No obstante, es importante destacar que la descomposición es una reacción química y que es más lenta si los alimentos se guardan a una menor temperatura. Por lo tanto, podemos afirmar que a una menor temperatura la velocidad de reacción es menor, o sea, la velocidad de una reacción depende de la temperatura. En el siguiente vídeo se va a demostrar empíricamente cómo la temperatura va a influir en la velocidad del proceso de difusión. Para empezar con el experimento, tenemos 3 vasos de agua a diferente temperatura cada uno, que en este caso vendrían a ser nuestro solvente. Tenemos agua a temperatura fría, agua a temperatura ambiente y agua caliente. Por otra parte, en la parte de abajo tenemos 3 pastillas efervescentes, que en este caso vendrían a ser nuestro soluto. Procederemos a echar a cada una de ellas al mismo tiempo para una mejor apreciación del tiempo de difusión. Como se ha podido apreciar, la temperatura tiene un efecto directo en el tiempo de difusión. Luego de demostrar empíricamente que la temperatura tiene efecto sobre la velocidad de difusión, ahora se desea saber si este proceso ocurre de igual manera en el cuerpo humano. Para hablar de difusión en el cuerpo humano se debe hablar primero de membrana plasmática. Esta está compuesta por una bicapa lipídica de fosfolípidos que le brinda su peculiar fluidez, la cual es regulada por el colesterol. Además, esta posee tanto en la monocapa interna como externa un grado de viscosidad, que va de manera decreciente desde el exterior hacia el interior, la cual le da a la membrana la cualidad de ser semipermeable, es decir, que solo deje pasar algunas sustancias. Esta cualidad también sirve como un medio de protección ante el paso de agentes patógenos. Al aumentar la temperatura, la viscosidad de la membrana se verá disminuida por el efecto de difusión de sus partículas. El cambio de fluidez afecta en el buen funcionamiento de la membrana citoplasmática, por lo que es muy importante mantener la temperatura corporal en equilibrio si no se quiere estar propenso a sufrir enfermedades que afecten a nuestra salud. En conclusión, se puede destacar que la temperatura del solvente tiene un efecto directo en la velocidad de difusión del soluto.
Esto se pudo observar en el experimento de las pastillas efervescentes, donde al tener agua a diferentes temperaturas, el soluto se disolvió mucho más rápido en el agua que tenía mayor temperatura, siendo el caso opuesto cuando la temperatura era más baja. Otra de las conclusiones es el efecto que tiene la temperatura sobre la velocidad de difusión en el cuerpo humano. Se puede evidenciar mediante la difusión simple, donde al incrementarse la temperatura de la membrana, se logra facilitar el paso de moléculas no polares, así también el intercambio de aniones de los eritrocitos, por lo que podemos afirmar que la difusión es un proceso esencial para el buen funcionamiento del cuerpo humano. Finalmente se mostrará la bibliografía que se ha utilizado para este trabajo. Así también se desea que este trabajo haya sido de utilidad para todas las personas que deseen aprender un poco más de este tema. Muchas gracias.